Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, nótese que no dice Abraham, sino dice Abram, que es cuando luego le fue cambiado el nombre. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande allí, y te bendeciré y engrandeceré su nombre y serás bendición. Escucha esto: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias por tu amor en esta mañana, te damos gracias. Te ruego que tu palabra sea de alta nutrición en el alma de cada uno de los que estamos aquí en este lugar. En nombre poderoso de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Bien, comenzamos. Abram significa padre exaltado o padre honorable. Su nombre fue cambiado a Abraham, que significa padre de multitud y padre de naciones. Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Se le considera el más grande patriarca de la historia. Se le atribuyen 3 títulos de muy alta honorabilidad, entregados por Dios mismo. El padre de la fe, porque él desarrolló un grado de fe profundo. Amigo de Dios, mira qué título tan impresionante, amigo del ser más grande del universo, que es Dios. Y padre de las naciones. En Gálatas 3, del 6 al 9, leemos: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano, la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente o con el creyente Abraham. ¿En qué tiempo vivió Abraham? Abraham nació 292 años después del diluvio, 292 años después de que terminó el diluvio, y 100 años después de la construcción de la Torre de Babel. Transcurrieron 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y Noé fue el último varón que tuvo una edad tan longeva, tan larga, de 950 años de edad. Fue el último de los patriarcas de la historia de la antigüedad del mundo prediluviano que vivió una edad tan larga. Luego de Noé a Abraham transcurren 10 generaciones. Para el tiempo que sucede el diluvio, como vimos la semana pasada, hubo 3 factores que redujeron la posibilidad de vida de las personas. Una fue la alimentación, otra fue la temperatura en la tierra y otra fue el propio decreto que Dios estableció para que de una edad tan larga de 800 o 900 años el hombre pasase a vivir solo 120 años. Para el tiempo que Abraham nació, el promedio de vida de la humanidad se había reducido drástica o considerablemente. Entonces Abraham nació 292 años después del diluvio y 100 años después de la construcción de la Torre de Babel, donde se dividieron la raza humana y los lenguajes de la tierra. Fue un tiempo, una época muy turbulenta, de mucho pecado y mucho aumento de la maldad. De entre la terminación del diluvio hasta el periodo cuando Dios llama a Abraham, fue una época muy turbulenta donde el mundo otra vez volvió a la degeneración. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Cuando vamos a la historia a analizar qué fue esto, eso fue una metrópolis muy rica en la antigua Mesopotamia. Era el centro de la idolatría y el paganismo en aquella época, con enormes templos dedicados a dioses paganos. Ubicada estratégicamente en la cercanía del Golfo Pérsico, Ur era una vibrante metrópoli, capital del comercio con regiones tan lejanas como la India. Poseía calles pavimentadas, mercados saturados e impresionantes monumentos dedicados a los dioses. Poseía una civilización con sistemas educativos donde se instruía matemáticas, gramática y escritura en tablillas de arcilla. Con toda esa opulencia, no obstante, Ur estaba en tinieblas porque estaba dedicada a la idolatría. Era idólatra. En sus templos se practicaba la prostitución. La sociedad estaba totalmente alejada de la verdad y no conocían a Dios. De allí Dios llamó a Abraham a la edad de 75 años. Cuando Abraham vivió, él fue contemporáneo de Noé. Noé murió cuando Abraham tenía 58 años de edad. Entonces, existe una alta probabilidad, según algunos historiadores, de que Abraham conoció a Noé. ¡Qué privilegio! Y que Noé, siendo un hombre ya muy anciano y saludable además, porque los patriarcas en aquel entonces no se enfermaban, murieron saludablemente, haya instruido a Abraham en la fe
Eso es una posibilidad que la Biblia no registra. Que Noé conoció a Abraham y que Abraham conoció a Noé como su antepasado número 10 en esa genealogía, en esa descendencia de la que Abraham, siendo hijo de Taré, surgió. Y fue contemporáneo del último varón, que es Noé, que vivió en la edad más larga de la historia. Tuvo el privilegio de conocer a Noé y posiblemente instruido a sus pies. No lo sabemos, es una posibilidad. El diluvio es un antes y un después en la historia. Entonces Abraham vivió 75 años con Isaac. Cuando fue llamado a los 75 años de edad, transcurrieron 25 años y a los 100 tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, padre de la nación de Israel. Vivió 75 años con Isaac. Él tenía 175 años cuando Isaac murió. Y Abraham vivió junto con Jacob 15 años, lo cual indica que Abraham instruyó a su hijo Isaac e instruyó también hasta los 15 años de edad a su nieto Jacob, que es el padre de los 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Estos fueron los patriarcas de Israel. Por eso hoy decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, que llama a Abraham, que llama a Isaac y llama a Jacob. Hay dos llamados en la Biblia que tuvo Abraham. El primero lo encontramos en Génesis 11, del 27 al 32, que yo quiero que usted pase conmigo ahí, por favor. Y vamos a ver ahí el primer llamado donde Dios lo llama de Ur de los Caldeos, pero él no se va a cumplir la promesa. Él se va a Harán, donde vive junto con su padre. Cuando su padre muere, él se hace una segunda invitación de parte de Dios, o un llamado, vamos a llamarlo así, para él entrar a Canaán a cumplir obediencia hacia Dios. Pero el primer llamado lo encontramos aquí cuando dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán. Es decir, él no se fue a Canaán primero, es el primer llamado, se fue a la tierra de Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. El segundo llamado lo encontramos en el capítulo 12, versículos 1 al 5, cuando dice: pero Jehová dijo, no dice dijo, quiero que note cuidadosamente que no dice dijo, había dicho, o sea, ya había ocurrido un primer llamado al que Abraham no obedeció completamente. ¿Por qué es importante ese punto? Porque hoy podemos ver que estos fueron grandes hombres de Dios, pero se equivocaron. La palabra establece que Abraham fue perfeccionado en la fe y en la obediencia. Él no obedeció inmediatamente. Él se fue con su papá a Harán. Y luego note que el versículo 1 dice, no dice, pero Jehová dijo. Leen eso con cuidado. Dice, pero Jehová había dicho. O sea, ya lo había llamado con anterioridad, pero Abraham no obedeció. Sí, porque podemos pensar que los hombres de Dios eran de mucha fe, obedientes y todo lo hicieron perfecto. Y no fue así. Eran humanos y tan propensos a cometer errores como tú y como yo. No veamos a Abraham como grandes hombres de la fe. Fueron hombres de fe, pero en principio ellos se equivocaron y fueron perfeccionados. Cuando él termina su carrera en esta vida, Abraham era el padre de la fe. Pero al principio era un hombre que se equivocó mucho. Y aquí vemos que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal o vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque su papá entonces murió, a la tierra que te mostraré. Su papá murió. Él no abandonó a su papá, sino que en ello también no obedeció completamente a Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta hoy Israel es el pueblo que nos ha dado bendición a las naciones. Gracias a los israelitas que ahorita el mundo aborrece, a los judíos, el mundo es hoy un mundo moderno, porque la bendición está en ellos. La bendición está en Israel. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y hasta hoy eso se cumple. Quienes maldicen a los judíos están malditos o se maldicen en su momento. Quienes los bendicen tienen bendición, está escrito, es un decreto establecido. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí es el segundo llamado.
Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver, bueno, quiero mostrarte antes Hechos 7:4 para complementar esto. Hechos 7:4, ¿están ahí? Lo leemos. Hechos 7:4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, o sea, de allí, muerto su padre, o sea, no creas que obedeció inmediatamente. De cierta forma es difícil desapegarse de sus seres queridos. Él se fue con su papá, ya Dios le había dicho. Pero luego muerto su padre, aquí vemos que Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes ahora habitan. Bien, punto número 1, vamos a ver el pacto con Abraham que está en Génesis 15, que yo nada más se lo quiero explicar. Dios hace un pacto con Abraham. En ese pacto con Abraham, dice la palabra, quiero que entiendan todos esto. No lo vamos a leer, pero se lo voy a describir. Está en Génesis 15. Dice que él mató unos animales y los colocó a un lado del camino. Y entonces él pasó por en medio de ellos, y los animales, los aves de rapiña venían a querer comerse esos pedazos de carne, pero Abraham los espantaba y finalmente se quedó dormido. Y entonces un fuego vino y se paseó entre las carnes que estaban a un lado del camino, y él se quedó dormido, y Dios viene y hace un pacto con él y le dice: te levantaré como el padre de las naciones y serás bendición. Cuando yo leí eso cuando era niño, yo no entendía, como algunos aquí no entienden qué significa eso. Ahora se los voy a explicar. ¿Qué significa eso? Antiguamente se hacía un pacto, los orientales hacían un pacto en el cual las partes de una vaca, por así decirlo, se partían, o de animales, de otros animales se partían, y era un pacto que se hacía y decía esto: si alguno viola las partes de este pacto, así va a quedar destrozado como estos animales. ¿Qué vemos ahí? Cuando Dios, era una tradición en aquel entonces, una tradición antigua, dice la palabra que él descendió en fuego y pasó por en medio de los animales. Lo que significa es que Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: serás bendición. Es un pacto perpetuo que Dios nunca rompió, porque Dios es fiel a sus promesas. Si usted se va conmigo a Jeremías 34, versículos 18 al 20, vemos que este tipo de pacto era una tradición en aquel entonces. Por eso es que la Biblia dice, quiero que lo entienda, que cuando él pasó entre los animales, que no lo leímos en Génesis 30, por razón de tiempo en Génesis 15, pero quiero ahora explicarle el significado en Jeremías 34, rapidito, pase ahí por favor. Jeremías 34, del 18 al 20, ¿lo tienen? Dice así la palabra del Señor: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellos. Es decir, era una tradición. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Por eso es que el fuego de Dios mismo descendió cuando Abraham hizo este pacto con el Señor, o Dios con él. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida a las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Lo segundo es que Melquisedec bendijo a Abraham. En Génesis 14, 17 al 20, vamos a ver algo importante. Pase ahí por favor. Génesis 14, 17 al 20, dice la palabra que Melquisedec salió y bendijo a Abraham. ¿Están ahí? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y lo dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí nada más. ¿Quién era ese personaje? Bueno, Hebreos 7, del 1 al 10, que no lo voy a leer, está un poco extenso, dice que en resumen, ese personaje era, yo así lo entiendo, Jesucristo mismo. Y hay 4 razones ahí. La primera es que era un rey y sacerdote. La segunda es que no tenía genealogía, no tenía padre ni madre. Sacó pan y vino, que significa la Santa Cena, lo que representa después el cuerpo de Jesús y su sangre, y era de un orden sacerdotal superior. Pero ahora les voy a relatar algo. En Génesis 18 dice la palabra que Dios mismo se presentó delante de Abraham. Escuchen esto.
En Génesis 18, de los versículos 1 al 33, que no lo vamos a leer ahora, aconteció que al calor del día alzó sus ojos Abraham y miró a 3 varones que estaban de pie en una colina frente a él. Y les dice la escritura que se apresuró Abraham a llegar delante de esos 3 varones y les dijo: pasen a reposar y yo lavaré sus pies y les daré de comer. Y esos 3 varones llegan a la tienda, porque él habitaba en tiendas de campaña, y se sientan, y él corre con uno de sus criados. Se apresuró a Abraham a pedir que mataran el becerro más gordo para prepararles una comida. Y corrieron, y él corrió a sus pies para lavarle los pies. Y uno de esos 3 varones, el que estaba en medio, era Dios mismo en persona, el Dios Todopoderoso. Y le dice estas palabras: ¿dónde está tu mujer, Sarai? Ella está en la tienda preparando los alimentos. Acontecerá que en un año yo voy a volver y tu mujer va a tener un hijo. Y se soltó riendo Sarai. Yo ya estoy vieja, tengo más de 90 años, eso es imposible tener un bebé a esa edad. Y además ya me cesó la costumbre de las mujeres, salvo el bebé que está aquí enfrente de mí. Ya los demás todos, y la otra bebé que está allá, ya todos saben lo que significa la costumbre de las mujeres, ¿verdad que sí lo saben? ¿Verdad que sí lo saben? Sí saben lo que la menstruación. Yo ya no menstruo. Digo, no estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero yo ya no menstruo. ¿Cómo voy a tener un hijo a esta edad? Entonces aquel varón que era Jehová de los ejércitos, nuestro amado Dios, ella estaba a una distancia, ¿qué te gusta? ¿De 50 metros? Y le dice: ¿por qué se rió tu mujer, Sara? Y ella oyó desde lejos y salió el hijón. Ahí entendió Abraham que el personaje que estaba frente a él era Dios mismo. Fíjate qué privilegio. Imagínate que Dios visite tu casa en persona, que el Todopoderoso llegue a tu casa a comer. Y le dice, no, Señor mío, no me reí. Sí te reíste. ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo voy a volver a la vuelta de un año, le dijo Dios, y tu esposa va a tener un hijo, conforme a mi palabra. Y se quedó Abraham sorprendido. Se quedaron todos así, mira, a ver, abran todos la boca conmigo. Abran todos la boca, al cabo no le vamos a ver los dientes. Se quedó así Sara. Se quedaron temblando. Imagínate el Dios Todopoderoso en persona con 2 escoltas a un lado, 2 ángeles de alto rango. Y entonces terminaron de comer y le dijo Dios Todopoderoso, le dijo a Abraham: nos tenemos que retirar, Abraham, porque venimos a una misión muy importante. Y se levantaron a caminar y subieron la colina caminando. Y el Señor de los ejércitos le dijo a sus 2 escoltas, le dijo: avancen, yo voy a platicar un momento con Abraham. Imagínate si tú fueras caminando a un lado de Dios, ¿cómo te sentirías? Imagínate lo nervioso que estarías, temblando, te estarían sudando las manos a un lado de Dios caminando. Entonces Jehová de los ejércitos iba caminando en persona. Yo no sé si él miró su rostro o pudo haber visto una configuración. Es que Dios es tan grande que se puede configurar como hombre, Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, dice la Biblia que nadie ha visto su rostro. Entonces caminando ellos, le dijo Dios estas palabras a Abraham: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer ahora en esta mañana, habiendo sido Abraham elegido para ser el padre de las naciones. Y se queda pensando Dios. Iban caminando los 2 personajes, Abraham a un lado de él, el anciano Abraham, e iba caminando Dios y le dice: Abraham, te voy a platicar a qué vine a la tierra. Vine porque la maldad de Sodoma y Gomorra ha subido a punto delante de mi presencia. En esas 2 ciudades se cometen perversiones y yo he descendido a la tierra y ahora mis ángeles están ahí porque van a destruir a Sodoma. ¡Y! Se dio cuenta Abraham al momento que ahí estaba su sobrino. Se dio cuenta Abraham y dijo: ahí está mi sobrino Lot, porque ellos se habían separado. Y se quedó pensando, turbado, temblando, le dio miedo, no era para menos. Y se agacha Abraham y le dice: mi señor, perdone por lo que le voy a decir, mi señor, pero yo sé que tú eres el rey de toda la tierra, tú tienes el poder y la majestad, tú eres Dios.
Pero ¿matarás juntamente al inocente con el impío? ¿Tú vas a matar a alguien que...? Él estaba pensando en su sobrino Lot y su familia. ¿Los vas a matar? Yo no creo que el juez de toda la tierra haga eso. Si encontrares 50 justos en la ciudad, ¿perdonarías a la ciudad? Y el Señor le dice, por amor a los 50 justos puedo perdonar la ciudad. Y se quedó pensando, dijo, no, pues no hay justos. Mi Señor, no se enoje mi Señor. Imagínate a Abraham, ¿cómo le hablarías tú a Dios, hermano? Te agacharías, ¿verdad que sí? Te agacharías delante de Dios. Si hubiera 45 justos en la ciudad, ¿perdonarías tú a Sodoma y Gomorra? Abraham, si hubiera 45 justos, le dice Dios, yo la voy a perdonar. No, pues no había 45 y echó cuentas a Abraham. Ay, Dios. Mi Señor, no recuerdo los números, pero dice, si hubiera 30 justos, ¿lo perdonarías? Por amor a los 30 lo perdonaría Abraham. Y se le queda viendo a Dios. Y va bajando la cifra hasta llegar a 10. Por amor de esos 10 lo perdonaría. Mi Señor, no se enoje esta vez. Y se postra Abraham delante de Dios. Le dice, mi Señor, no se enoje conmigo. Porque le tenía miedo. Dios es Dios. Si hubiere 5 justos, ¿perdonarías la ciudad? Por amor a los 5 justos, le dijo Dios, yo perdonaré la ciudad. Pero no había ni uno, más que solamente Lot. Y se le queda viendo Jehová de los ejércitos a Abraham y le hace así. Y le dice a Abraham, mi Señor, y lo adora. Y dice la palabra que Dios subió desde la presencia de Abraham a los cielos. Subió a la presencia eterna. Él no entró a Sodoma y Gomorra. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué vemos aquí? Vemos el gran amor que Dios tiene. Y vemos también su grandeza y su amistad que Él tenía para con Abraham. Hubo 4 momentos en la vida de Abraham cuando se produjeron separaciones muy dolorosas. Al principio de esta exposición yo le dije que Abraham hoy lo miramos como un gran hombre de Dios, de los más grandes de la historia, pero en principio no fue así. Fue un hombre que fue perfeccionado en la fe. Él tuvo que atravesar por procesos muy dolorosos, a través de lo cual primero su vida de obediencia y luego su fe fue perfeccionada. Lo cual hoy nos indica que para nosotros alcanzar ese grado de comunión con nuestro Dios, también a veces atravesaremos por momentos difíciles que Dios permitirá en la vida de cada uno de los que estamos aquí para encontrar a Dios. De cosas de las cuales tú tienes que separarte. Apegamientos emocionales o un encariñamiento o un aferramiento con todo aquello que no es Dios en nuestras vidas, porque Dios quiere ser el primer lugar en tu corazón. Dios quiere ser el primero en tu vida, el amor de tu vida. Vemos cómo Él tuvo 4 separaciones dolorosas. La número 1 fue cuando Él, dice la palabra en Hechos 7, 1 al 8, fue separado de su parentela. Jesucristo dijo estas palabras. Hechos 7, 1 al 8. Dice Jesucristo, el que no deje padre, madre, esposa, esposo, hijos, la suegra y todo, la parentela, por amor a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba de los sentimientos hacia otros, deben estar por encima las convicciones, y que muy por encima de tu amor a otros, el primer amor de tu vida tiene que ser Dios. Cuando Abraham finalmente obedeció el llamado, la palabra indica que él comenzó el proceso como punto número 1 cuando se separó de su parentela. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, y él caminó en obediencia. El primer punto es que para nosotros encontrar a Dios tenemos que entender este principio establecido. Lo primero que yo debo entender en mi identidad como un hijo o una hija de Dios es que en mi corazón, sobre todas las cosas, primero debe estar Dios en mí. La segunda separación la vemos en Génesis 13, cuando Él se separó de Lot. Él se separó de Lot, su sobrino. Dice la palabra que ellos tenían muchas posesiones y se peleaban sus siervos. Él era riquísimo. Abraham tenía 300 siervos comprados y nacidos en casa, y mucho ganado.
y mucho oro. Era muy rico Abraham. Pero Lot también fue enriquecido, su sobrino, en gran manera. Entonces ellos se peleaban. Y entonces Abraham le dijo estas palabras a Lot: no es conveniente que tú y yo habitemos en la misma tierra. Subieron a una colina y le dice: elige, si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo a la derecha. Tú elige. Y él escogió irse a una llanura fértil que era la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se apartó al otro extremo. Pero esa separación de alguien a quien él amaba también tuvo que resultar dolorosa. La tercera separación la encontramos en Génesis 21 del 8 al 14, donde dice la palabra que Abraham cometió un error. Su esposa Sarai le dijo: somos viejos, ya Dios les había dado la promesa, pero ellos tardaron en creerlo. Y le dice estas palabras: quizás yo nunca vaya a tener un hijo, Abraham, pero llégate a mi sierva para que puedas tener un hijo de ella. Esa historia está en la Biblia. En aquel entonces eran otras tradiciones. Él aceptó y como resultado nació Ismael. Ismael tenía unos 16 años de edad más o menos cuando nació Isaac. Era un muchacho. Y hoy se le considera a Ismael como el padre de las naciones árabes, de cuyo linaje surgieron 12 príncipes, que son los príncipes de las naciones que hasta hoy preservan una hostilidad contra el pueblo de Israel. Es decir, el error que Abraham cometió siglos atrás, hasta hoy ha tenido consecuencias. Pero dice la palabra que cuando Sara le reclamó a su esposo Abraham y le dijo: este muchacho, lo que ella misma provocó, no va a ser el heredero de todo lo que tienes, y no voy a permitir que se pelee con mi hijo, que él era el legítimo Isaac. Por tanto, yo quiero que la corras, despide a la sierva, yo ya no la quiero aquí. Tú sabes que las mujeres en México mandan, ¿están de acuerdo con eso? Y en aquel entonces también era así. Las mujeres mandan lo que es. Ok, es una broma nada más. En la casa mando yo. Ok, ¿cuántos varones mandan en su casa? Les creí. Sí les creí. Lo bueno que están diciendo que sí, pero bueno. Entonces, el punto es que le dijo: corre. Entonces, esto le pareció pesado en gran manera a Abraham, y él no quiso separarse de Ismael, porque como quiera que sea, era su hijo. Entonces, quiero que entiendas cómo Dios fue llevando a Abraham de un momento a otro a tener separaciones. Primero de su parentela, y luego de su sobrino Lot, a quien él quería muchísimo, lo miraba como a un hijo. Imagínate separarse de Lot. Fue doloroso para él. Tanto que cuando Lot fue secuestrado, él agarró a sus siervos, tomó a sus siervos y fueron y pelearon contra otras naciones. Fue cuando él regresaba de la derrota de Kedorlaomer, cuando dice la palabra que Melquisedec le salió al encuentro, porque él fue a defender a su sobrino y librarlo, porque él lo amaba, pero se tuvieron que separar. También hablamos de Ismael cuando le pareció pesado, y Dios le dijo a Abraham: Abraham, no te pese despedir a Ismael. Mi señor, pero es que a mí me duele que Ismael es mi hijo, que se vaya. No te pese, le dijo Dios, porque yo también de él levantaré una gran nación, las naciones árabes. Despídelo, porque tú sabes que el legítimo es Isaac, él es el hijo de la promesa. Pero esa separación produjo en Abraham un punto de obediencia a través del cual su fe también fue perfeccionada. Entonces encontramos aquí cada momento difícil en la vida de Abraham. Pero el punto cumbre es esto que encontramos en Génesis 22, la separación de su hijo Isaac. Quiero que presten mucha atención a esto todos. Abran toda su imaginación posible para lo que les voy a relatar. Aquí vamos. Cuando Isaac creció, Abraham no había tenido hijos porque su esposa era estéril, salvo el caso de Ismael, que también ya lo había despedido. Era un hijo que él tuvo siendo ya un anciano de 100 años. 100 años de edad, su mujer estéril. Logran tener un bebé. Ese fue definitivamente un milagro. Entonces, el amor del viejo Abraham se solidificó, del término solidez, al grado que el bebé era la luz de sus ojos. Así como ustedes, hermanos, no se me ofenda a nadie, ¿no? Que, quieren demasiado a sus niños y, yo lo entiendo. Pero tú tuviste a tu hijo a una edad normal. Imagínate tenerlo en la vejez. 1. 2. Imagínate que tu mujer haya sido estéril y que surgió un milagro, una mujer anciana tener un bebé. Eso es imposible. Número 3. Ser el hijo de la promesa. Allí en ese bebé está plasmada toda, primero tu identidad como papá, pero además la promesa de Dios está en ese niño. Por eso él lo cuidaba como un gran tesoro. Pero llegó a cuidarlo con tanto exceso que el amor de un papá, que es muy natural,
Algunos aquí ya son abuelos y una vez una señora me dijo, ¿a poco sí, doña? No voy a decir el nombre. ¿A poco sí los nietos se quieren más que los hijos? Uy, don Alejandro, dice, me dijo don Alejandro, dicen, uy, se quieren más que los hijos a los nietos. Le dije, ¿por qué? Pues no sé, dice, pero yo, mi viejo, a los nietos los queremos más que lo que querimos a las hijas. Entonces yo pienso que la razón ha de ser porque ya uno, ya viejo, ya aprendió a ser papá. Es lo que yo pienso, no sé. Y yo no es el caso, no aplica en mi caso, pero ustedes que ya van más para allá que para acá han de entender que se quiere mucho más a los nietos que a los hijos, no lo sé. El punto es este. Él estaba encariñado con Isaac, lo amaba. Era la luz de sus ojos. Llegaba Abraham y salía corriendo desde chiquito Isaac. ¡Hey, Isaac! Y lo abrazaba, lloraba. Lo quería muchísimo. Lo amaba demasiado. Entonces Dios, ¿qué es Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Se dio cuenta de eso. Y Dios miró el amor, el encariñamiento, el apegamiento emocional, la fusión de los sentimientos entre papá Abraham e Isaac. Y Dios es celoso de su gloria. ¿Sabes que la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? Tú y yo nos apartamos de Dios. Y más cuando andas cometiendo diabluras, te olvidas de Dios. Pero Dios te sigue amando con un amor tan profundo que Él te quiere. Él quiere a los que están aquí casados. Yo sé que aman a su esposa, es lo legítimo. Al marido también lo quieres demasiado, a tu maridín. Está bien que lo quieras, no hay ningún problema. Ámalo, es el amor de tu vida. Yo sé que tomas a tu señora como, uy, que no quieres que nadie la mire porque, uy, te la van a quitar. Está bien, ámala. Amas a tus hijos, pero Dios quiere ser el número uno en tu vida, arriba del maridín y de la esposa. Dios quiere ser el primero en tu vida. Igual que los hijos o que los nietos, igual que la parentela. Dios quiere tener el primer lugar en tu corazón. Él te ama y Él es tu Dios. ¿Estamos aquí? Entonces Dios notó esta correlación de profundo sentimiento entre el papá y el hijo. Y entonces Dios, una mañana que se levanta a Abraham, le dice, Abraham, quiero hablar contigo. Porque él escuchaba la voz de Dios. Y Abraham dice, sí, mi Señor, necesito. Dios le habló, no se presentó ahí, pero Dios le habló y él, en el mundo espiritual, él escuchó la voz de Dios. Necesito pedirte algo que te voy a pedir. Ay, Señor. ¿Qué quiere mi Señor? Quiero que me entregues a tu único hijo, a quien amas, a tu único, a Isaac, el primogénito. Sí, mi Señor, Él te va a servir. Él va a ser el hijo de la promesa. No, creo que no me estás entendiendo, Abraham. Quiero que lo sacrifiques en un altar para mí. Otra vez hágale así, todos. Yo sé que todos aquí ponen su mejor cara en la iglesia, ¿no? A ver, pero ponga una cara así de espanto. A ver, todos, hasta los más guapos, pongan su cara fea. Y le dijo Dios, sí, porque no se ofendan, ¿eh? Cuando estamos así, presumamos los modales. ¿Eh? Al comer, ¿no? Llegas tú, ay, qué gordo que llegar a un restaurante de caché, hermano. Ay, yo prefiero comer solo, porque eso de comer, sí. Pero bueno, entonces, pero haga una cara así de... Se quedó así. Entrégame a tu hijo en un sacrificio. ¿Dónde, Señor? Vas a subir a un monte que yo te voy a indicar, Monte Moriah. Y en la mañana que yo te indique, lo vas a entregar allí, vas a subir y vas a presentar el sacrificio. Y vas a matar a tu hijo y lo vas a entregar en sacrificio para mí. Ahora, tú no creas, quiero que entiendas este punto, que fue una decisión fácil. Ah, está bien, Señor. Como si te dijeran, tráeme una soda del Oxxo. Ve, tráeme una soda. Ah, sí, ahorita voy. ¿De qué quieres? ¿Quieres de esta marca o de la otra? De esta. No fue una decisión fácil. Estamos hablando de entregar un hijo. De matar a quien más amas. Porque, a decir realidad, ¿qué es lo que más amaba Abraham en la vida? A ver, piénsenle. A Isaac. La amaba más que a la esposa. Por eso ustedes, mujeres, a veces dicen... Cuando se andan separando, ¿no? Tú inútil no eres nada para mí, pero mis hijos son mis hijos. Porque los hijos son los hijos, ¿sí o no? Y también los hombres se ponen bien bravos a veces. Tú no eres nada para mí, primero mis hijos. Nada, están equivocados. Primero el marido y la mujer, porque los hijos se van a ir. Y además, no dice la Biblia que tú seas una sola carne con tus hijos. Dice que eres una sola carne con tu pareja. Los hijos se van a ir. ¿A poco crees que se van a quedar contigo 70 años? Ellos se van a ir, van a agarrar camino. Y el que se va a quedar a aguantarte, ¿quién es? El marido o la señora. Es la que te va a aguantar. Así que pórtate bien. Porque los hijos se van y la pareja se queda. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Pero es una realidad que a veces uno, y vamos a admitirlo ahora, cuida mis palabras, Señor, me está escuchando mi familia. Que uno ama a los hijos. ¿Sabes por qué ama uno a los hijos? Porque salieron de ti. Entonces amas a un hijo porque es parte digamos, de tu ser, ¿no? Que de ahí provino. Entonces, lo que más amaba Abraham era Isaac. Entonces Isaac se metió a la tienda, a su tienda, eso fue durante el día, y le dice, pero antes de eso le dice, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Te vas a preparar hoy y quiero que mañana, a primera hora de la mañana, cuando esté saliendo el sol, tú ya vas a estar llegando a la montaña. Imagínate eso. Imagínate el dolor de Abraham, que él se metió a una tienda y comenzó a derramar su alma. Llore y llore delante de Dios. Llorando delante de Dios, y le dice, Dios. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le dice la Biblia que hizo Jesús en el Getsemaní? Hay una tipificación entre lo que hizo Abraham y lo que hizo Cristo. Abraham duró toda la noche llorando delante de la presencia de Dios. Y Jesucristo estuvo también en el Getsemaní siglos después, llorando en la misma sintonía para no entregar su vida en la cruz. Cuando le dice, Padre, si es posible, él estaba llorando y sudando sangre, no permitas que yo vaya a la cruz. Él tuvo una lucha, porque a veces cuando tienes que tomar una decisión radical, esta es la clase de pactos que Dios recibe, que implican sacrificio del alma, implica un desgarramiento de las fibras más sensibles que integran tu ego, tu personalidad, humillado delante de Dios. ¿Alguien puede entender eso? Por eso las oraciones que Dios escucha son aquellas en donde derramas tu alma, donde tu alma es sacrificada en el altar en agonía delante de Dios. Dios solo escucha una intercesión profunda que tiene agonía. La agonía es la sangre del alma cuando estás derramando tu alma delante de Dios. Y eso fue lo que en aquella noche aquel varón santo, aquel viejo, derramó en la presencia de Dios su alma, llorando porque al siguiente día iba a matar a su hijo, sacrificarlo en un altar. Imagínate esa decisión. Y Dios estaba mirando y observando todo. A la siguiente mañana él se desprendió de eso y tomó una decisión. Él tuvo que poner en la balanza un algo. Dijo, ¿qué amo más yo? ¿Amo a Isaac, que es mi hijo? ¿O amo al Señor, que es mi Dios? Es una decisión muy pesada, muy complicada, muy difícil. ¿Puede entender eso? A algunos quizás ahorita les cueste dejar un placer secreto. Ay, es que yo tengo ese pequeño placer secreto, pero no quiero que nadie descubra lo que yo hago en secreto, pero es mi debilidad. Cuando ponemos en la balanza a quién amamos más, a nuestro Dios o el pecado, tenemos que sopesar los pros y los contras de una evaluación así y determinar esto. Yo me decido por Dios. Entonces él tomó una decisión, tomó a 2 de sus siervos, enalbardó un asno, subió la leña e invitó a su hijo a subir. Imagínate el dolor de aquel varón al caminar y llevar a su hijo a la muerte. Y le dijo, Isaac, ¿me vas a acompañar? Vamos a ir a realizar un sacrificio. Sí, padre, ¿a dónde quiere que vayamos? Dice, vamos a ir a un monte, van a ser algunas horas de camino y tú me vas a acompañar, vamos a ofrecer sacrificio. Y ellos iban caminando en el camino y le dice a sus 2 siervos, ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a subir a lo alto de aquella montaña que está ahí, que es donde Dios quiere el sacrificio, y aquí espérenme. Imagínate cómo se le quebraba la voz a Abraham. Vente, Isaac, vamos a caminar, ven conmigo. Y ahí van caminando y luego de repente el muchachito le dice, padre, hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes, Isaac? Pues ya traemos la leña, padre, pero ¿dónde está el cordero? ¿A qué vamos a sacrificar? Imagínate ese dolor del papá, cómo se le desgarró el alma por dentro. Dios proveerá, hijo. Dios va a proveer el sacrificio. ¿Pero cómo lo va a proveer, papá? ¿Encontraremos un animalito allá arriba? Dios va a proveer, hijo. Dios va a proveer el sacrificio. Imagínate cómo se estaba desgarrando por dentro él. ¿Entiendes cómo Abraham llegó a ser un gran hombre de Dios? Y llegaron a lo alto de la montaña. Isaac, ayúdame a colocar las piedras. Sí, papá, esa está bien, sí, colócala. Papá, también así está bien, ayúdame a bajar la leña. Y bajaron la leña.
Y Abraham se queda pensando, sube los ojos al cielo, levanta sus manos y dice, Padre mío, lo mismo que hizo Cristo en el Getsemaní. Por eso Abraham es un tipo de Cristo, una tipificación. Si es posible que en este momento me puedas librar, ayúdame, no quiero matar a mi hijo, no lo quiero matar. Qué terrible, ¿no? Imagínate quién era Abraham. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Limpió sus lágrimas y el niño estaba esperando sentado en una piedra. Se acerca a él y le dice, ven, Isaac. Isaac se acerca, sí, padre. Era un niño obediente. De repente lo toma por la fuerza y lo comienza a amarrar. Y el niño comienza a gritar. No creas que fue, ay, sí, papá, oye, yo era el sacrificio, papá. Ah, está bien. Sí, está bien, papá. ¿Cómo me acuesto? ¿Así o de lado? No, él empezó a gritar. Estaban en lo alto de la montaña. Lo ata con sus fuerzas a Abraham y lo coloca allí. El niño estaba gritando. Y él toma el cuchillo. Y se enfila en posición de hacer eso. Y Dios llega y le dice, detente, Abraham. Y él se sorprende. Le dice, no lo hagas. Ahora conozco que eres un hombre de fe y que me has obedecido. Solo te estaba probando, Abraham, para ver cuánto me amas. Y él se queda pensando, tira el cuchillo a un lado y se suelta llorando delante de Dios. Dios es poderoso. Entonces estaba una zarza ahí que no sé de dónde apareció y un carnero atorado en los cuernos. Ahí está el sacrificio. Llega un ángel, se le presenta un ángel y le dice, me mandó el Señor de los ejércitos, siervo muy amado Abraham. ¿Puedes tomar el sacrificio? El Dios Todopoderoso está esperando. Imagínate cómo se soltó gritando Abraham. Desata al niño y juntos comienzan a adorar a Dios. Corre Abraham e Isaac también. Toman el sacrificio, matan al animal. Dios lo creó en ese momento y lo derraman en el altar. Cuando ellos bajaron alabando a Dios de la montaña. Obviamente Abraham llegó a platicarle a Sara todo lo que pasó. No lo podía entender. Pero Abraham, a partir de ese punto, es llamado en la Biblia el padre de la fe. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Fue el punto máximo de la experiencia cumbre que un hombre puede experimentar. El momento clave donde Dios le dice, entrégame todo. Y él estuvo dispuesto a entregarlo todo por amor a Dios. Yo alguna vez te platiqué que Dios nos va a probar, pero nunca te va a probar más allá de lo que puedas entregar. Ustedes preocúpese. No creas que Dios hoy te va a decir, quiero que me entregues a tu hijo y mátalo. Dios no lo va a hacer, porque con todo respeto, no eres Abraham. No te lo va a pedir Dios. Pero sí Dios te pide hoy que dejes ese algo que te está lastimando por dentro y que te está perturbando y no te permite servir a Dios con libertad. Algunos aquí, no conozco a nadie, solo Dios conoce tu corazón, quizás estén batallando con una debilidad que no han superado. Puede tratarse de un pequeño placer secreto que tú disfrutas cuando cierras la cortina donde nadie puede ver. Sí saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad que sí? Algunos puede ser que sea la adicción a las redes sociales, algún cariñito que dejaste por allí en el pasado, en aquel entonces cuando tocaban Los Temerarios y que todavía lo traes en el corazón. ¡Tin! Puede ser eso, no lo sé. Algún viejo amorío al que tienes que renunciar. Algún pecado oculto que practicaste y que sabes que te ha lastimado por dentro. Algún abuso sexual que hayas sufrido en tu infancia, que hasta hoy generó un trauma emocional del cual no pueda ser liberado. Dios quiere en esta mañana que tú entregues todo por amor a Él. Dios no te está pidiendo, entiende esto, a tu bebé, o a tu muchachito, o a tu niña, a quien tanto amas, o a un nietecito. No, porque tú no estás en la altura de lo que fue Abraham, un hombre que estaba llamado para algo grande en la historia, el padre de las naciones. Pero Dios te pide que si tú quieres conocerlo, entregues un algo
como Abraham estuvo dispuesto y llegó a ser el padre de la fe. Eso que tú escondes en tu corazón, o bien eso que te impide desarrollar una mayor búsqueda de Dios, es el momento de que digas en este día, y el día tiene que ser hoy: Señor, ya basta. Ya me cansé de ser la misma persona que no tiene ningún resultado en mi deseo de encontrarte, porque todavía hay cosas que me atan o me ligan a un pasado. Yo lo quiero entregar. Quiero que nada me estorbe para alcanzar la meta. Dice el apóstol que escribió Hebreos: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo pecado y todo peso que nos asedia para alcanzar la meta. Lo que tú tengas en tu corazoncito, lo que haya sido tu pasado o tu debilidad presente, o puede no tratarse de una debilidad, quizás has alcanzado un perfeccionamiento mayor, pero aquello que te esté impidiendo, vamos a decirlo así, ser completo para Dios, entrégalo y dile: Dios, yo te quiero conocer. Nunca te vas a arrepentir de entregarlo todo por Dios, porque Él te lo va a regresar multiplicado. Abraham hoy está en la presencia de Dios, pero lo entregó todo. Estuvo dispuesto al grado mayor que ninguna otra persona en la historia ha sufrido jamás, aparte de Jesucristo. Entregar, o estar dispuesto a entregar a su hijo, es lo más grande que un hombre puede entregar. Su propio hijo en sacrificio para Dios, que Dios no lo iba a permitir, desde luego. ¿Qué hay en tu vida que tengas que entregar? Yo creo que todos tenemos que entregar un algo, y estamos dispuestos para eso. Amén. ¿Cuántos vamos a entregarle algo a Dios en este día?